De todos los castigos brutales y humillantes que se llevaban a cabo en la frontera estadounidense, pocos igualaban el espectáculo y la crueldad de ser embadurnado con alquitrán y emplumado. No estaba oficialmente escrito en la mayoría de los libros de leyes, pero era ampliamente entendido como una forma de justicia callejera. Una advertencia para cualquiera que se saliera de la línea en el pueblo equivocado o en el momento equivocado. El proceso era simple pero brutal. A la persona la desnudaban, a veces completamente, a veces hasta la cintura, antes de verter o untar alquitrán caliente sobre su piel. Luego venían las plumas pegadas a ese revoltijo burbujeante, haciendo que la persona pareciera más una broma que un ser humano. Sin embargo, para quien estaba en medio de eso, no era motivo de risa. Esta forma de castigo tenía raíces mucho más antiguas que el viejo oeste estadounidense. Apareció en Europa siglos antes y a menudo se usaba en ladrones, mentirosos o en cualquiera que la multitud decidiera que debía ser puesto como ejemplo. Pero para cuando llegó a la frontera, se había convertido menos en una cuestión de justicia y más en una de intimidación. En los márgenes de la ley, donde los alguaciles tenían poco alcance y dominaba la turba, el embadurnamiento con brea y plumas fue una herramienta común de lugareños enojados, vigilantes y turbas políticas. Los sobrevivientes quedaban marcados de por vida, no solo por las quemaduras, sino también por la vergüenza de ser exhibidos ante el pueblo como un espectáculo circense. Uno de los usos más infames de este castigo en la historia de Estados Unidos ocurrió antes de la colonización total del oeste. Durante los preparativos de la Revolución Americana, multitudes en Boston, Virginia y Georgia usaron brea y plumas para castigar a los recaudadores de impuestos, leales y simpatizantes británicos. Un hombre, un oficial de aduanas llamado Juan Malcolm, soportó no uno, sino dos ataques separados. Uno fue tan violento que lo cubrieron de brea y plumas, lo golpearon casi hasta matarlo y lo forzaron a beber té hasta vomitar, mientras la multitud se burlaba. Después, en la rebelión del whisky en 1790, granjeros de Pensilvania retomaron la práctica contra recaudadores federales, inspirados en las primeras protestas coloniales. En ambos casos, lo que comenzó como una protesta política derivó en violencia abierta de turba. A principios de 1800, el embadurnamiento y emplumado era menos común en el este, pero aún persistía en partes del oeste estadounidense. En la frontera, donde la justicia era rápida y había pocos agentes, este castigo se usaba para humillar públicamente a quienes violaban los códigos morales o costumbres locales. Se aplicaba a criminales y personas consideradas indeseables, desde forajidos y supuestos ladrones de caballos hasta maestros que opinaban o sacerdotes católicos. Las víctimas no siempre eran hombres. En un caso de principios del siglo XX en Pensilvania, un grupo de mujeres sacó a rastras a una vecina de su casa, la untaron con melaza y plumas y la pasearon por un campamento ferroviario. Todo por lo que ellas consideraban un comportamiento inapropiado. Las cicatrices psicológicas de ser embadurnado con alquitrán y plumas eran tan duraderas como las físicas. Las víctimas rara vez eran criminales convictos, más a menudo eran personas que habían enfadado al grupo equivocado. Aquellos que hablaban demasiado libremente tenían opiniones impopulares o simplemente no encajaban en el molde. Y aunque muchos de estos eventos ocurrieron fuera de la línea de tiempo formal del viejo oeste, el espíritu del castigo prosperó en los pueblos sin ley y los asentamientos remotos de la frontera occidental. En sitios donde los vigilantes suplían a los jueces y las turbas eran jurado, el alquitrán y las plumas servían para imponer control, imponer orden y enviar un mensaje muy claro: compórtate en el viejo oeste o sufre las consecuencias. Aunque la práctica fue desapareciendo con el tiempo, su legado sigue grabado en los rincones más oscuros de la historia de la frontera. Servía como recordatorio de que la justicia en la frontera estadounidense no siempre se impartía en una sala de tribunal. A veces venía de un balde de alquitrán, un saco de plumas y una multitud ansiosa por ver caer a alguien. Pocos castigos eran más degradantes o dolorosos que el conocido como montar el caballo de madera. Era un método de tortura que no utilizaba nada más que la gravedad, un borde afilado y el propio peso corporal de la víctima. El artefacto era simple: una viga de madera en forma de triángulo puntiagudo,
colocada como silla de montar sobre un soporte. Pero una vez que una persona era obligada a montar esa estrecha punta con los pies colgando o atados, comenzaba el verdadero dolor. Algunas versiones de este castigo se remontan hasta la Europa medieval, donde se conocía con nombres como el chevalier en Francia o el burro español. Pero en la frontera estadounidense e incluso en los campos de prisioneros de la Guerra Civil que vinieron después, se convirtió en una herramienta de humillación, justicia popular y control. A veces se ataban pesos adicionales a los tobillos del prisionero para aumentar el dolor, jalando sus piernas hacia abajo y presionando aún más su ingle contra el borde de madera. Otras veces se usaba de manera más teatral, paseando al infractor por el pueblo para hacer de él un ejemplo público. El castigo tenía diferentes variantes dependiendo de quién lo aplicara. En los campos de prisioneros de la Guerra Civil, se dice que los soldados de la Unión usaban una versión de esto, burlonamente llamada la mula de Morgan, contra los prisioneros confederados. A los hombres se les obligaba, cito, a montar el borde de madera durante horas, a menudo con costales de arena o huesos añadidos para aumentar el peso. Algunos no podían levantarse después, sus cuerpos estaban demasiado dañados por el esfuerzo. Más de un prisionero quedó lisiado de por vida. No solo los soldados soportaban el caballo de madera, en la frontera podía usarse contra casi cualquiera. A veces, las turbas de los pueblos aplicaban un castigo más rudimentario, llamado montar el riel, para tratar con alborotadores o forasteros. A los infractores los obligaban a montar un poste tallado, cargado por 2 hombres que los llevaban por las calles mientras la gente se burlaba, y luego los dejaban fuera de la ciudad. Con un balde de brea y unas plumas, tenías todo un espectáculo del viejo oeste. Los registros históricos incluso muestran que este castigo se aplicaba en el siglo XVII en la Nueva Francia, donde los misioneros documentaron casos de hombres obligados a montar el chevalier, por todo, desde la blasfemia pública hasta la glotonería. El tiempo de un hombre en el caballo de madera fue tan brutal que le causó lesiones internas. Otro, al parecer, se entregó involuntariamente, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. Después de la Guerra Civil, el caballo de madera no solo desapareció, también cambió de objetivo. A los libertos en el sur a veces se les sometía a esto como un medio de terror racial y sometimiento forzado. Incluso los oficiales de la Unión lo usaban entre sus propios hombres, convirtiendo el castigo en una retorcida forma de entretenimiento militar convertido en disciplina. El caballo de madera sigue siendo hoy uno de los recordatorios más sombríos de que la justicia en la frontera se trataba de dolor, poder y la capacidad de hacer que alguien se quebrara frente a una multitud. Y en ese sentido cumplió su propósito a la perfección. La marcación, quemar un símbolo o una letra en la piel con un hierro al rojo vivo, fue uno de los castigos más brutales y humillantes en la frontera estadounidense. Tomado de la manera en que los rancheros marcaban al ganado para mostrar su propiedad, el mismo método se usaba en las personas, ya sea para castigarlas o para reclamarlas como propiedad. La marcación sería permanente. Dejaba una cicatriz duradera tanto en el cuerpo como en la reputación de la persona marcada. Ya fuera para identificar a un esclavo fugitivo, avergonzar a un criminal o señalar la pertenencia a cierto grupo. Era una experiencia profundamente dolorosa y traumática, en más de un sentido. En las primeras colonias americanas, la marcación era un castigo común impuesto por los tribunales. No solo causaba dolor físico, también se aseguraba de que todos los que te miraran supieran exactamente lo que habías hecho. Por ejemplo, a un ladrón se le podía marcar con una T en la mano, a un borracho con una D, y a alguien acusado de adulterio le grababan una A al rojo vivo en la piel. Letras como R para bribón o sedición libelosa para difamación sediciosa eran igual de condenatorias. La frente, mejilla, hombro o palma eran lugares populares para marcar a alguien, difíciles de ocultar. Para muchos, eso implicaba una condena de por vida a la vergüenza pública tras salir de la cárcel. Esta práctica cruel también se utilizó durante la Guerra de Independencia. Algunos leales, aquellos que apoyaban a la corona británica, fueron marcados con las iniciales Jorge Rex de Jorge Rex, señalándolos como traidores ante los ojos de los revolucionarios. Incluso el ejército confederado utilizó el marcaje durante la Guerra Civil, especialmente para los desertores.
El castigo también estaba en los libros de leyes. En Pensilvania, por ejemplo, una ley contra el robo de caballos de 1780 lo explicaba claramente. A los que robaran caballos se les azotaría, clavarían las orejas en la picota y si reincidían, marcarían la frente con ratero de caballos por ladrón de caballos. Autores contemporáneos como Cormac McCarthy mencionan este tipo de marcado frecuentemente en ficción y noticias, con descripciones de hombres cuyos rostros llevaban esas letras quemadas por el resto de sus vidas. Pero el marcado no solo era para criminales, también era una herramienta de propiedad y opresión, especialmente en la esclavitud. En todo el sur de Estados Unidos, las personas esclavizadas a menudo eran marcadas con hierros calientes, quemaduras en forma de letras o símbolos que le decían a cualquiera que los viera a quién pertenecía la persona, o que alguna vez intentaron escapar. Los códigos de esclavos en Luisiana permitían marcar con hierros a los fugitivos recapturados. Algunos dueños usaban letras como R de fugitivo o M por el nombre del amo, a menudo quemadas en la mejilla o el hombro. Sobreviven historias de dueños de esclavos que describen sin remordimiento cómo quemaron la cara o el pecho de una mujer, solo para citar, dejar huella. Los latigazos quizá eran más comunes, pero marcar con hierro era un recordatorio aterrador de quién tenía el poder y lo que podía pasar si alguien intentaba escapar. A medida que el viejo oeste tomaba forma y las fronteras del país se expandían hacia el oeste, estas prácticas inhumanas no simplemente desaparecieron. Marcar con hierro lamentablemente continuó para algunos exesclavos y nativos americanos. Incluso después de que terminó la Guerra Civil, la aplicación de la ley sobre la esclavitud y en muchas regiones de la frontera era tan débil que prácticas crueles como esta continuaron sin control durante años. La práctica de marcar personas empezó a desaparecer cuando la ley y el orden se establecieron en la frontera y creció la presión nacional por un trato más humano. Aún así, la herencia de este castigo persiste. En la frontera, donde la justicia era tan dura y salvaje como la tierra, el marcado a fuego dejó una de las huellas más duraderas de esa crueldad. Aunque hoy en día podemos considerar que el tiempo en la cárcel o las multas son castigos suficientemente severos para las malas acciones, hubo una época en la que la justicia significaba sufrimiento físico, en la plaza del pueblo, para que todos lo vieran. Uno de los métodos más infames de este tipo de castigo público era la picota, una estructura de madera donde la cabeza y las manos de una persona quedaban aseguradas en su lugar, expuesto al ridículo, la suciedad y, a veces, la violencia de los transeúntes. Diseñada para avergonzar y deshumanizar, la picota servía como una sombría advertencia para que otros no infringieran la ley. En esa época, la gente recibía castigos severos por cosas simples como robar pan o decir una blasfemia. Algunos eran sentenciados a recibir latigazos en la espalda desnuda. 39 era una cantidad común y les clavaban las orejas a la madera. En algunos casos, los infractores permanecían en la picota durante horas mientras les mutilaban las orejas, a menudo una por una, con una hora de diferencia entre cada una. La idea era prolongar el dolor y la vergüenza tanto como fuera posible. Aunque los principales objetivos de estos castigos solían ser personas negras esclavizadas y blancos pobres y desamparados, la ley no discriminaba mucho. Si te atrapaban falsificando dinero, mintiendo bajo juramento o incluso faltando demasiado a la iglesia, podías encontrarte inmovilizado, sangrando, quemado y expuesto. Las historias vienen sobre todo de registros criminales coloniales. En Virginia, una vez le perforaron la lengua a un hombre por robar comida en una hambruna. En Maryland, a una joven mujer negra la azotaron y le cortaron las orejas, lo que se llamaba cropping, por mentir en un tribunal. En Tennessee, los ladrones de caballos no solo eran azotados y puestos en el cepo, sino que también les desfiguraban permanentemente las mejillas como humillación pública. Castigos como estos a menudo quedaban a discreción de los alguaciles y jueces locales, y no todas las colonias o estados implementaban reformas al mismo ritmo. Aunque el cepo fue desapareciendo poco a poco en todo el país, en algunas zonas siguió utilizándose hasta bien entrado el siglo XIX. Fue oficialmente prohibido en Estados Unidos en 1839, pero en estados como Delaware se siguió utilizando hasta bien entrado el siglo XX. Sin mencionar la infinidad de casos en los que se utilizó el cepo en la frontera durante los primeros días de la migración hacia el oeste.
Lo que unía a todos estos castigos era su propósito, no solo de penalizar, sino de convertir al acusado en un ejemplo para los demás. Estaban destinados a disuadir el crimen mediante el miedo, el dolor y la vergüenza pública. Y a menudo lograban eso, pero a un alto costo para el cuerpo y el espíritu de la persona, atada con madera y hierro. Al mirar atrás, es fácil asombrarse de lo cruel que solía ser el sistema de justicia. Si las leyes contra la blasfemia o la ausencia a la iglesia todavía se aplicaran hoy, con esos mismos estándares, una buena parte de la población podría estar perdiendo una oreja o dos. Es un recordatorio aleccionador de lo lejos que hemos llegado y de los caminos oscuros, a menudo olvidados, que alguna vez definieron la ley y el orden en la frontera estadounidense.